Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más. Este es el curso de Social Complexity de Red Compleja. Hoy estamos en la cuarta semana y vamos a discutir temas de control, estructuras de control y estructuras de organización social. Hoy estoy acompañado de Orlani Pérez, que nos está visitando desde Austin, que es una estudiante del grupo y bueno, se ha unido a que la discusión sea en vivo. Están todos invitados cuando estén en Miami, pues de avisarme y podemos hacer esto también así de interactivo. Ok, voy a compartir la pantalla para darles la charlita siempre de introducción antes de pasar a, a los contenidos, perdón, al debate. A ver esto aquí. Organizaciones humanas. Déjenme mover esto para acá. Ok, entonces, como comentaba offline, ya vistos los conceptos básicos de sistemas complejos, como pueden ser la teoría de redes o las teorías de autoorganización y emergencia de patrones, ya podemos ir acercándonos a cómo son los sistemas sociales en la realidad vistos desde esta perspectiva para poder entender mucho más cómo lidiar con ellos y entender también qué es lo que ha pasado en el mundo y qué es lo que está pasando hoy en día, que hacen que las noticias pues sean tan frecuentes, tan repetitivas y bueno, y que nos afecten de tal magnitud como lo hacen. Para empezar, bueno, tanto yo como Orlando venimos de Venezuela y quiero mostrar el resultado de lo que sería una organización social insuficiente. Un Estado centralista, por ejemplo, que trata de centralizar todo lo que pasa en una economía, pues claramente las demandas y la complejidad de un sistema tan dinámico y complejo como una economía sobrepasa las capacidades de cualquier individuo o cualquier institución y lo que se termina viendo son desastres de este tipo en el cual pues se afecta tanto una industria o un sector de la economía que, bueno, o dejan de producir alimentos y desaparecen de los anaqueles, o sucede lo que se ve a la mano derecha, que es un solo producto repartido a mansalva sin mucha más variedad. Y es lo que vamos a entender hoy. Continuando, y para los que no son venezolanos, esta es la solución del gobierno venezolano a, digamos, simplemente destruir la economía y un paquete de lentejas para cada una de las familias, alguna harina, algún arroz, pero es el mismo producto y digamos que la misma solución repetida de una manera eh, a gran escala para poder dar, digamos, atención y poder alcanzar a lo que sería la población, pero es importante notar la manera en que lo hace, porque eso es lo que implica y se explica desde sistemas complejos. Un Estado que difícilmente puede procesar toda la información sobre lo que es la demanda de los bienes en general de una población, pues lo que termina es diseñando una solución simple que simplemente repite, ¿vale? A diferencia de... Yo tengo una pregunta. Vamos un minuto, déjame terminar esto y te paso la palabra. A diferencia de lo que sería un mercado que se puede autoorganizar y puede dar respuesta de una manera distribuida y autónoma a las necesidades de una población. Aquí pongo, en el caso extremo contrario, las salsas picantes en un mercado de Estados Unidos. O sea, como te puedes dar cuenta, existen una infinidad de tamaños, sabores, colores, y va a haber un pedacito del mercado que le va a preferir cada uno de estas digamos, variedades, pero más allá de la cuestión ideológica, se basa de que tú tienes un fenómeno que tiene una complejidad, ¿verdad? Tiene un perfil de complejidad, y luego tú, ¿cómo haces para enfrentar aquello? Si lo haces desde un ente centralizado, un ente gigantesco, que al final termina moviéndose, digamos, de una manera muy limitada, a pesar de que el brazo sea muy grande, de igual forma el rango de movimiento termina siendo muy limitado, o si tú distribuyes, digamos, ese problema entre varias partes que cada una se encarga de asumir la solución de una parte diferente del problema y entre todos se genera un sistema distinto y un sistema que es mucho menos propenso a que si llega un corrupto en el poder de alguna de estas organizaciones, digamos que ese daño se esparza de la misma manera. Porque, y con esto paso a la pregunta, no es lo mismo tener una red que está dependiendo de un solo nudo, dependiendo de un solo núcleo, da igual si es público o es privado, da igual si es el Estado o si es un megabanco, ¿me entiendes?, que controla la economía como los que, con las crisis que causan cuando esas cosas fallan. Eh,
esa parte da igual, porque existe otra dimensión, que es la forma en que las interdependencias están puestas, y si se está creando un sistema que es más frágil y que tiende al fallo, o si se está creando un sistema que puede absorber información del fallo, que puede aprender digamos, de las fluctuaciones, de la complejidad y la incertidumbre del mercado, y puede absorber ese conocimiento para crecer y evolucionar. La pregunta, ¿quién tenía una pregunta? Es, Sí. yo tenía una pregunta. Es que yo en otra plática vi que para poder manejar algún sistema complejo, o sea, la complejidad con que se debe manejar debe ser igual, más que no lo sé explicar. A Es eso decir, vamos. ok, eso tiene que ver pues con lo que estás explicando, ¿va? Sí, a eso vamos, es lo que viene a continuación. Ok. El principio de variedad requerida de Ashby. Básicamente, déjame explicarlo. Gracias por la pregunta. Básicamente existen dos tipos de complejidades. Está la complejidad del entorno, la complejidad de la tarea que tengo que efectuar, digamos, es la complejidad de aquello a lo que yo me estoy enfrentando, o sea, el ambiente, o sea, digamos que lo que necesito hacer. Y luego está la complejidad de mis acciones. Y por complejidad me refiero, recuérdense el ejemplo de la lombriz y la hormiga. Es cuán simple es mi movimiento o cuán yo puedo sofisticarlo y adaptarlo y generar distintos, digamos, cosas mucho más especializadas. O si yo simplemente tengo un movimiento que o hago así, o hago así, o hago así, o hago así. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la complejidad del entorno, y piénsalo aquí, o sea, esta persona ya está haciendo las muecas, está jugando con los malabares, encima está en un monociclo y en una cuerda floja, o sea, ¿cuánta más complejidad le tienes que añadir a las tareas que le está haciendo su entorno para que él simplemente falle, ¿no? Y es que un sistema, todo sistema para que sea exitoso, y es lo que explica esta ley, la ley de la variedad requerida, debe al menos igualar la complejidad de aquello que se le demanda. Si se le demanda algo para lo cual no tiene un mecanismo de respuesta, allí está su fragilidad. Entonces, esta parte es importante entenderlo porque nosotros tenemos distintas estructuras, sobre todo estructuras que vienen con una base histórica, ¿verdad? Sobre la forma en que se tenían que organizar en aquella época y en aquella escala, sobre todo, en la cual pues había una cierta jerarquía mucho más, digamos, vertical digamos, hasta dictatorial, o sea, muy autoritaria de control, que mucha viene de la organización social, que era el ejército, ¿me entiendes? Y son cosas que luego también se van trasladando a distintas áreas porque se inspiran pero luego tienes empresas que son manejadas de esta manera, países que son manejados de esa manera, y simplemente la capacidad que tiene una estructura jerárquica que se administra de arriba hacia abajo, que es vertical, que es inamovible, que cuesta mucho burocracia para poder cambiar la estructura. Bueno, ella va a poder dar respuesta a unas ciertas tareas, pero resulta que el mundo actual, y particularmente el mundo actual, pues ahora puede establecer conexiones de cualquier parte del mundo a cualquier parte del mundo. El comercio está cambiando, la política está cambiando, o sea, la parte migratoria está cambiando. Tenemos un mundo en el cual la complejidad simplemente está explotando por todos los niveles y aún nos manejamos con estructuras de poder y estructuras de control que no, o sea, ya están, digamos, caducadas, ¿no? Entonces, la pregunta realmente, primero, es entender que aquí da igual a quien tú pongas en la cabeza, porque esa es la cuestión de América Latina. Entonces, es que si llegaría un presidente, ¿qué tal? Ah, es que si no sé, es que eso da igual. O sea, es un sistema, ¿verdad?, que está hecho simplemente para fallar, no va a funcionar de esa manera. Y del otro lado, pues puedes pensar en el capitalismo, lo que tú quieres, pero también puedes pensar, o sea, en lo que pasa cuando tú tienes una sociedad en la cual los actores tienen mucho menos poder de lo que podría tener el megaestado, por ejemplo, y ese poder está mucho más distribuido y existen también reglas, digamos, para poder acceder a ese poder, dígase por crear una solución que simplemente funciona mejor que las otras, ¿me entiendes? Y sin necesidad de tener
un pariente en el ministerio, ni todo lo que implican ese tipo de digamos, sistemas tan estatistas. Y luego realmente la realidad está en un punto intermedio y fíjate que hablo todo esto a nivel de sistema y simplemente descentralización y rango de acción en el momento que se descentraliza. Sí sucede que el capitalismo es más descentralizado que un modelo más estatista. No es que las implementaciones no hayan dado lugar a monstruos que son tan grandes de igual manera dentro del sector privado, como pueden ser algunos bancos, y ser igual de abusivos con el poder y tener los mismos problemas que van a tener ese otro tipo de sociedades, eh, pero es simplemente tratar de entender lo que sucede en un sistema, la capacidad de acción que tiene un sistema y la manera de aumentar esa capacidad de acción, que siempre va a ser distribuyendo y evolucionando. ¿Vale? Entonces, tenemos por aquí lo que es la proyección histórica, como hemos ido de un tribalismo en el cual existe pues una clara jerarquía a lo que sería el modelo del imperio, digamos, de más de imperio romano, en el cual tenés unos comandos y una cantidad, digamos, de unidades que simplemente son como repeticiones o clones de lo mismo, a una revolución industrial en el cual se instala ese modelo dentro de lo que es el trabajo y hoy en día en un lugar intermedio en el cual coexisten este tipo de jerarquías, pero que la tendencia, sin duda, es hacia una cuestión mucho más descentralizada, mucho más compleja y mucho más difícil de administrar, con lo cual la complejidad del mundo está aumentando. Y por eso es que las instituciones se ven cada vez más difíciles para ellas es de responder a lo que está pasando y están simplemente apagando fuego, apagando fuego, apagando fuego, sin darse cuenta que la misma estructura de ellos está generando ese fuego. Pero bueno. Para continuar aquí, hay gente que sí lo tiene claro y va a ser el contraejemplo, pero son las como organizaciones como Al Qaeda o como ISIS. Son organizaciones que, si vemos aquí, estos son los ataques de ISIS. ¿Qué es ISIS? O sea, ¿dónde queda ISIS exactamente? Me explico, o sea, son bandas que están distribuidas, es otro tipo de enemigo al que tradicionalmente los ejércitos se estaban enfrentando, ya no son países, ahora son personas que se afilian a esto, a través de la tecnología se pueden coordinar. Estos son mapas de los ataques de esta organización en distintos continentes, en distintos países, o sea, y cómo hace un ejército tradicional acostumbrado al mando, que viene con unos portaaviones y se enfrenta a otros portaaviones y hacen una guerra. O sea, tú puedes llegar con todo aquello, cuando tú te enfrentas a esto, te estrellas, así de sencillo, porque da igual el tamaño del músculo, es la complejidad del enemigo el que al final te va a terminar afectando, digamos, poniendo las cuestiones patas arriba, y es por eso que la guerra de guerrillas es tan complicada y no se puede enfrentar con un ejército que funciona de manera tradicional. Y esto es parte de los cambios que se hicieron en el ejército americano para poder dar respuesta a este tipo de ambiente dado por el enemigo, pero es este tipo de ambiente en el cual se está moviendo. Y ellos pasaron, esto está en un libro que se llama Teams of Teams, del general McChrystal, ellos pasaron de tener una línea de comandos a una línea de equipos a crear una red de equipos autónomos en los cuales tienen representantes de las fuerzas o de los componentes más importantes que les permita a ellos tomar decisiones y mecanismos para compartir la información y que las decisiones siempre estén alineadas y en el sentido, digamos, que le dé coherencia al todo y que el todo no se termine, no se llegue a dispersar. Y todo eso está explicadito en el libro, cómo lo consiguieron, y es bastante interesante y al final ha sido la base en inspiración pues, de muchos nuevos modelos de management para administrar empresas, pero luego también de pensar simplemente qué tipo de sociedad queremos nosotros vivir, porque lo más sano para pensar en una sociedad es un tejido, no es una megacélula. O sea, fíjate lo que pasó en el coronavirus cuando no había máscaras en Estados Unidos, porque las máscaras las hacían en China, no las hacían en Estados Unidos. O sea, algo tan simple, pero que cuando tú piensas que la tendencia, dada la economía de escala y la economía de la especialización, es de trasladar los sectores, ¿verdad? Y hacer del mundo entero una gran área soneada en los cuales tú tienes distintos factores, eso crea al final fragilidad, porque si uno de estos mega órganos falla,
pues se pone en compromiso la estabilidad del sistema completo en lugar de distribuir, de descentralizar. Y es la tendencia que estamos viendo también en muchas regiones del mundo. Cada vez las personas pues quieren tener más autonomía sobre su propio, digamos, sobre su propia vida. El gobierno central que queda en Brasilia o que queda en distintas capitales del mundo que son completamente alejados de sus gobernantes, pues cada vez pueden atender menos esas emergencias y sentirse las personas al final menos representadas. Con lo cual les dejo esta idea en mente porque cuando se habla mucho de qué cambios políticos se deberían hacer para movernos a un sistema social mucho más sano, pues cosas como el localismo y digamos que más autonomía a nivel municipal y de ciudad, pues prevalece, porque no es lo mismo que el político viva a miles de kilómetros de distancia, que se robe ese dinero y ni siquiera, ¿cómo se llama?, le vea la cara a las personas a las que se lo robó, a que sea un político, cada uno en una ciudad, el que está administrando más el dinero, es parte de los vecinos, tiene mucho más vínculos con las personas que están siendo administradas, y luego realmente, como dice Nassim Taleb, las discusiones a nivel local son mucho más, entre comillas, aburridas que las discusiones que se pueden hacer a escala macro, porque se hablaría únicamente de problemas locales, como si hay que cambiar una tubería o no hay que cambiar una tubería, y se dejaría mucho menos espacio para hablar de la libertad de Miami, por ejemplo, ¿me entiendes? O este tipo de cosas que a nivel escala grande, como eso se hace borroso y no sabes bien la población, pues se da permiso también a más, ¿cómo es que se llama esa palabra? Demagogia. Entonces, realmente, y de nuevo, volvemos a lo mismo, la estructura del sistema determina el tipo de relaciones que se pueden crear y ese tipo de relaciones determina los comportamientos que pueden emerger de ese sistema y entender que aunque salga más barato construir el megamonstruo que va a centralizar y va a ser todo súper eficiente, estamos sacrificando eficacia en el tiempo y funcionamiento en el tiempo por una ahorrada de dinero que al final es falsa. Eso es una falacia porque en el largo plazo sale mucho más caro destruir un país, sale mucho más caro poner en riesgo, digamos, que alguna de estas partes falle, a que simplemente, a pesar de que en el día a día salga, digamos, un poco menos eficiente, un poco más ineficiente distribuirlo en distintas unidades, a lo largo del tiempo se puede evolucionar, se puede crecer de una mucho mejor manera. Y con esto voy a terminar la charla de hoy. Tenía un par de charlas de diapositivas más, pero ya lo dije todo. Eh, bueno, muchas gracias y Melanie Romero levantó la mano. Sí, yo tengo una duda con respecto al tema de la centralización. Por ejemplo, en un sistema de información, no sé, que tenga que ver con el desarrollo del gobierno digital y de este como proyecto que tienen en diversos países sobre realizar distintos trámites o expedir documentos para la población de manera digital, o sea, que todo el canal se haga digital. Estos sistemas son diseñados de forma centralizada. En este caso, se ha medido como la eficiencia con indicadores y sí se nota como es más rápido, ¿no? Obtener este tipo de trámites y se agiliza la burocracia de manera digital. Y obviamente está centralizado pues por el Estado. Entonces, en este sentido, mi duda sería, mm, en el tema de la gobernabilidad digital, la centralidad sí nos apoyaría para incrementar la eficacia, ¿no? Y la eficiencia también de los procesos burocráticos. Fíjate que la respuesta por ahí incluye varios elementos. Un elemento es la actividad que se está llevando a cabo. Si esa actividad es repetitiva, como por ejemplo echarte una foto y ponerle un sello, digamos que a nivel de actividad, la centralización no la afectaría tanto como si esa actividad es administrar pues, algo que incluya comportamientos sociales, como pueden ser los sistemas económicos, ¿me entiendes? Donde la complejidad del fenómeno es mucho mayor. Entonces, cuando la complejidad es baja, digamos que en ese sentido, esa forma de organización no tiene que necesariamente poner en peligro, digamos,
parte de que la información de la tarea no pueda ser realmente administrada por el ente, porque es una actividad muy sencilla y que se repite de igual manera una y otra vez. Ahora, centralizar ese tipo de sistemas tiene otro tipo de consecuencias o cosas que acarrea, porque tú puedes, al centralizarlo, estás abriendo, digamos, la vulnerabilidad a que un ataque a ese tipo de sistemas pues te ponga en jaque el funcionamiento de esta historia a nivel nacional. Entonces, ¿sabes? Pero para eso también existen muchos mecanismos. Entonces, yo te diría que la respuesta es ni sí ni no. Realmente depende de esos factores y sobre todo la más importante es la complejidad de la tarea. Si la tarea es una tarea, requiere mucha complejidad, en ese sentido, pues siempre una, digamos, organización distribuida va a poder, simplemente por entropía y por información, va a poder absorber más información y procesarla. Ah, ok, gracias. Gracias a ti, Melanie. Carlos Gustavo, veo que levantaste la mano. Sí, saludos. No pude conectarme la semana pasada, pero ya me puse el día ayer con la charla. ¿Me escuchan bien? Sí, Ok. Estoy encantado con este tema en particular de las organizaciones porque como mi foco es el tema de desarrollo económico, estoy empezando a ver muy claramente unas relaciones que antes para mí no resultaban obvias, ¿no? En particular, y por supuesto esto también lo voy a relacionar un poquito con el tema de Venezuela, sin tratar de extenderme tanto, ¿no? Porque eh, el tema de la institucionalidad, que es lo que a mí fundamentalmente me llama a tratar de explicar, o como, digamos, la avenida para tratar de explicar el tema del desarrollo, no he encontrado, tal vez me falta investigar mucho más en el tema, ¿no? Pero yo encuentro algo ahorita muy claro, ¿no? Y es que cuando hablamos de institucionalidad en un país, digamos emergente, un país en desarrollo, ¿no? Como puede perfectamente ser Filipinas, donde yo estoy, que no es un país desarrollado para nada, te das cuenta que institucionalidad no es solamente que exista la institución respectiva y que exista cierto nivel de autonomía o de independencia en las instituciones, ¿no? Sino cómo opera una institución frente a la otra, ¿no? Entonces, aquí estoy empezando a ver yo digamos, una explicación bastante sencilla, si se quiere, de cómo o sea, de una gran diferencia entre los países desarrollados, que típicamente tienen democracias estables y resilientes, versus países no desarrollados, emergentes, ¿no? Que aunque tengan las mismas instituciones, ¿sí? Que pueden tener un país desarrollado, no operan de la misma manera, no colaboran de la misma manera por distintas circunstancias, ¿no? Y eso, claro, a simple vista tú dices, bueno, pero existen las mismas instituciones, ¿no? Pero es que si no existe digamos, la relación correcta entre las instituciones, es decir, esa red descentralizada, ¿no? Sí, con cierto nivel de jerarquía, pero definitivamente con una intensidad de relaciones interinstitucionales mucho mayor, ¿no? Tú vas a tener no solo una dificultad para efectivamente diseñar e implementar políticas de desarrollo efectivas, ¿no? Por toda los mismos beneficios de la toma de decisión local y toma de decisión descentralizada, etcétera, ¿no? Que por supuesto tú te lucras de el conocimiento y la capacidad de toda la red, o por lo menos es mucho más eficiente, ¿no? El procesamiento de la información, sino que ocurre una cosa que me parece muy interesante, que para mí no era tan evidente, ¿no? Cuando tú tienes un ecosistema institucional en donde no existe suficiente colaboración o esa interacción interinstitucional no es lo suficientemente efectiva y dinámica. ¿Qué ocurre? Que puede terminar siendo sencillo para quien llega al poder de manera legítima o de manera ilegítima, comenzar a cooptar instituciones individualmente. Es decir, imagínate tratar de desarmar un carro apagado
frío en el garaje, es órdenes de magnitud más fácil que intentar desarmar un carro en movimiento. Entonces, lo mismo aplica para una democracia cuando cuando tiene estas instituciones trabajando entre sí, ¿sí? Con un alto nivel de interacción, a cuando tienes lo mismo con las mismas instituciones, pero sin tal interacción, es muy difícil desarmarlo, ¿me explico? Entonces, eso hace que los países con un ecosistema institucional bien eficiente, interactivo, responsive, ¿no? Sea muy difícil desarmarlo, sea muy difícil cooptar institución por institución, de donde pueden hacer un poco también la resistencia o la resiliencia de países desarrollados frente a populistas, a tiranos, a déspotas que quieran desarmar la democracia. Disculpa si me excedí. No, estuvo No, para buenísimo nada, eso. muchísimas gracias. Sí, tremenda Ya te, contribución. ya te voy a responder, dame un minuto. Fíjate que una cosa que se me viene a la mente, son varias cosas que se me vienen a la mente, si me permite, si me permite responderte, a ver, ya va, poner esto aquí. Fíjate que lo primero que se me viene a la mente es el propósito de el líder de la organización, ¿verdad? Porque si tú tienes gente que realmente quiere trabajar y que está en ese puesto político porque pues cree en la institución, en el país y todo esto, pues digamos que es diferente a cuando lo que tú tienes ahí son una cuerda de malandros o corruptos que lo que están pendientes es de robar todo lo que puedan antes de que llegue el próximo gobierno, ¿no? Y eso se traslada hasta, ¿sabes? Toda la organización. Pero definitivamente esas conexiones que tú estás describiendo, en primer lugar, obviamente son necesarias para que el trabajo sea efectivo. Me recuerda, creo que es Boeing, una empresa de aviones que los departamentos no se comunicaban entre ellos bien y al final tenían diferentes tipos de tornillos en lugar de tener como que el mismo tipo para los mismos usos y eso les creaba unas ineficiencias gigantescas simplemente porque nunca se pusieron de acuerdo los distintos departamentos de ingeniería, ¿me entiendes? A simplemente pues hablar y comunicarse, ¿no? Pero al mismo tiempo te habla de lo orgánico y lo natural, que es digamos, el desarrollo de esa institución o de esa organización, porque eso es un proceso que se da naturalmente. Y una cosa que es importante entender, y hay gente que lo entiende para luego el mal, ¿no? Es que realmente las instituciones son como entidades vivas, o sea, han sido muchos años de elaboración, de evolución y de selección de variedades, de decir esto funciona, esto no funciona, y de ir como que carbando, ¿no? O sea, ir esculpiendo esos mecanismos con los cuales se comunica con otras interacciones, con otras tal, esto y lo otro. Y en definitiva, su estructura de interdependencias, ¿no? Que cuando alguien quiere acabar con una institución o incluso con una población, tú primero tienes que ir desarmándola, tienes que ir desacoplándola, porque mientras menos interdependencias existan, pues menos personas van a reclamar por la acción que se está llevando a cabo, ¿no? Y las interdependencias se van acumulando a lo largo del tiempo. Por eso también, y bueno, para los que están un poco más, digamos, informados con el tema de Venezuela, yo los invito a leerse a Maslow, que te habla de la pirámide de las necesidades, ¿no? Empezando por las necesidades físicas, pasando a las sociales, a las familiares, hasta llegar al tope de la pirámide, que es la autorrealización del ser humano. Y cuando tú inviertes la pirámide, te das cuenta de lo que fueron atacando en los países, empezando, ¿sabes? Empezando desde la capacidad que tiene la persona digamos, realizarse a través de eliminar apoyos económicos, poner a pelear a las familias, ¿me entiendes? Destruir toda esa red hasta que al final llegaron con el control de la comida, que es la parte digamos, más física, pero tú no puedes empezar desde ahí. Tú no puedes empezar controlando la comida porque las personas tienen demasiadas
capas arriba que van a reacomodarse para asegurarse de que esas necesidades en la capa de abajo no se afecten realmente. Entonces, es muy interesante cuando lo lees desde el punto de vista de que allí está también el mapa, no nada más del desarrollo de una sociedad, sino de cómo destruirla, ¿me entiendes? Y que lamentablemente, pues los venezolanos vivimos esa experiencia. Me gustaría compartir algo, Claro. porque tomé varias notas de lo que estaban compartiendo y, claro, mi punto de vista viene siendo más del desarrollo consciente de la parte física, pero veo que está tan compaginado con esto y como todo es fractal, que es lo vimos la vez pasada, así como, o sea, lo mismo que vemos allá afuera a nivel de ciudades, organizaciones, lo mismo pasa con el cuerpo. Y una cosa que cuando Carlos estaba compartiendo lo de las estructuras y como las interrelaciones, lo estaba viendo como energía y es como esta corriente y mientras más fuerte esté la corriente o las conexiones entre las personas, claro, es más difícil interceptar y cortar la corriente porque el generador está fuerte. Entonces buscan debilitar la energía y ¿cómo lo hacen? Pues debilitando la conciencia de las personas para, para crear esa codependencia y debilitar como el generador que es cada persona como de por sí. A ver, ¿por dónde quiero ir con esto? Y ajá, lo que estábamos hablando también de lo que tú estabas diciendo de las organizaciones también, es esta frecuencia vibracional que tiene cada organización como una entidad. Y dependiendo de la persona que sea el líder o el que tenga la visión del propósito de la organización, de eso va a depender la frecuencia vibracional de esa organización. Entonces, otro proyecto en el que he estado trabajando es en el de, ok, ¿cómo yo contribuyo conciencia o facilito conciencia dentro de las organizaciones? Pues hay una práctica que yo he estado haciendo que se llaman las barras de Access, que son 32 puntos en la cabeza, que cuando tú corres energía, una persona a otra le corre energía en el cerebro, se disipa la energía que tiene esa persona en el cerebro de tanto que está pensando de dudas, de lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, que esta es otra idea que había agarrado de lo que estabas comentando, Carlos, que claro, si una persona no tiene su autoconciencia, autorrealización, conoce cuáles son sus capacidades propias y de qué manera contribuye a esa organización, forma de que no es que está buscando lo bueno y lo malo, sino que está funcionando desde su propia creatividad y de qué manera puedo yo contribuir a la mejora del sistema como tal. Bueno, sí, estoy viendo como que a varios puntos, pero siento que es la estructura o la organización o el grupo gubernamental, el éxito o la armonía de ese grupo va a depender del estado y la frecuencia energética y emocional y psicológica de las personas individuales, de qué tanto se está tomando en cuenta las propias capacidades que tienen esas personas y su proceso creativo y cómo están conectados a la organización, el propósito de la organización por igual. Entonces, bueno, claro, estamos hablando también de una escala un poco mayor, pero pienso que una de las ideas que tengo para contribuir en este tema es introducir estas prácticas que se ven como espirituales, cosa de crear relajación en las personas que están involucradas en estas organizaciones, cosa de que ya no hay una tensión a la hora de comunicarse. Y entonces crea esta polaridad de que, ay, lo que dice esta persona como que, me molesta, o están todo el tiempo como que en alerta y menos se puede crear esa cohesión dentro de los grupos y las organizaciones. Construyendo en eso que estás diciendo, el factor clave para poder distribuir el poder en unidades autónomas es la confianza que existen entre las personas, porque si no existe confianza, o sea, el por qué una empresa actualmente le cuesta distribuir el poder y es porque el dueño no confía. Entonces él se agarra a su inversión y quiere el control, ¿me entiendes? Lo que no entiende es que si confiase y soltase el control de una manera estructurada, que es la clave,
la organización podría funcionar de una manera mucho más orgánica y florecer de una manera mucho más orgánica y la gente trabajaría con amor y con el corazón y no simplemente como si fuesen unas máquinas que les dicen desde arriba, tú te vas a encargar de estas 3 tareas y ya, y toda tu experiencia previa y todo lo que tú has aprendido en tu vida aquí no lo traes, o sea, aquí lo único que importa es que tú hagas las 3 tareas que te están diciendo que hagas, ¿me entiendes? Exacto. Y al final de fondo realmente, ¿cómo se llama? El cambio empieza desde la cabeza, o sea, el cambio empieza desde la cabeza porque la cabeza es quien propaga, digamos, su La cultura cultura. y a través de su misma estructura mental. Y para quienes hemos trabajado con alguna persona que, ¿sabes? Narcisista, lo entendemos claramente, Sí, que la organización se comporta de la misma forma, ¿sabes? sí. Y está limitada a, ¿saben? A la manera en que se atreve a expandirse. Es que es la energía Muy, que fluye. Diga, Carlos, antes de pasar. sí, muy rapidito para complementar eso que dijo Orlando, porque ella tocó un punto crítico de la semana pasada y quiero traerlo a colación, que lo que yo estaba, digamos, describiendo a nivel de un ecosistema institucional en un país, no es distinto a el mismo efecto fractal, digamos, en un orden superior que ocurre en tantas compañías en donde hay muy mala comunicación interdepartamental. Es exactamente lo mismo. Es decir, compañías que trabajan en silos, departamentos que trabajan en silos, es el mismo efecto, solo que lo llevamos a nivel de ecosistema institucional, ¿no? Entonces, fractalmente también veo que existe desde los equipos, desde un pequeño departamento hasta una división de negocios, ¿me explico? Hasta una institución completa, pues, ¿no? Sí. Y para completar, y ya con esto le paso a Samir la palabra, que han estado esperando ya suficiente. Hoy leí que las personas que tienen más conexiones sociales dentro de una empresa tienen menos probabilidad de ser despedidas. Simplemente porque aumenta la probabilidad de que en el momento que estén revisando tu caso, alguien diga, no, pero él hace ¿sabes? Y que alguien simplemente te defienda en algún momento. Y por ahí también se explica lo que tú comentabas antes. Samir, ¿te gustaría comentar? Hola, profe, ¿me escuchas? Hola, sí, ¿de dónde nos llamas? Desde Colombia, profe. Pues yo participé de la clase pasada como presentándome y todo. Oh, ya. Pues, profe, digamos que pues me interesó, pues entré tarde, qué pena, pero me interesó, digamos, esta clase es porque pues la semana pasada fue el Congreso de Redes Complejas acá pues en Colombia, con la Universidad Nacional y la Universidad Distrital, y me quedaron 2 conferencias, una de ingeniera industrial que hablaba sobre redes complejas en organizaciones y comparaba pues como estructuras jerárquicas versus estructuras complejas, ventajas y desventajas, y ella proponía pues estructuras híbridas. Y hubo otra ¿Sabes qué? ¿Lo ponía ella? ¿Puedes repetir esa parte? ella proponía bueno, que la mejor opción para las organizaciones, o las empresas al menos acá en Colombia, eran estructuras híbridas, o sea, entre jerárquicas o entonces, por decir, una de las desventajas que ella nombraba en las estructuras jerárquicas era prácticamente que a veces como que se propiciaba la corrupción dentro de la empresa, porque entre más alto era el nodo, digámoslo así, la cabeza, Sí. pues como que más se acumulaba la información y no se compartía, entonces pues se podía manipular. ¿Ok? Eso era para las empresas. La segunda conferencia que me quedó en la cabeza fue sobre administración pública y pues era una tesis doctoral pues, de una de las personas pues, de mi país y que va con la pregunta hacia el profesor, y es que si el profesor cree que digamos que para que relacionarlos políticamente haya que hacer un cambio de paradigma político, y pues voy a dar contexto, ¿sí? Porque para que no suene como muy enredado. Ujú. Es que por decir, al menos en mi país, la constitución se basa pues en los estados modernos, en los estados liberales. Entonces tú ves que hay un presidente, un poder ejecutivo, una rama legislativa y una judicial y unos entes de control. Y tú ves que eso pues se supone que están para controlarse entre sí, pero con lo que dijo Carlos en su intervención, digamos que tienen las mismas instituciones que otros países, pero igual están cooptados por la corrupción. Y también es chistoso, pues, porque pues en la conferencia, bueno, al menos en mi país, cuando hay elecciones, siempre sale esto de como que voten por tal o voten por fulanito si no quieren ser como Venezuela, ¿sí?
Sí. Sí, y es chistoso pues porque pues bueno, en Colombia tenemos un montón de grupos armados, tenemos un montón de guerrillas de diferentes lados, de grupos de derecha, o sea, grupos armados tenemos hasta para regalar, ¿sí? Ujú. Y lo digo es porque, aunque no le guste mucho a la gente de mi país, nos parecemos más a Venezuela de lo que queremos admitir. Ah, bueno, y O está, Venezuela de Colombia, ¿no? sí, exacto. Exacto, es como, uno puede decir como que Venezuela es Colombia Oriental y Colombia es Venezuela Occidental. Y lo digo es porque bueno, en la tesis de ella, pues es una tesis de administración pública, pero era más de ciencias políticas con redes complejas. Y ella decía es que hay que cambiar o sea, hay que plantearnos otras formas de relacionarnos de los estados y eso es cambiar, o sea, eso es como cambiar paradigma, ¿sí? O sea, cambiar el paradigma para estructurar, pues ya los estados de otra manera, de otra forma menos centralizada. Sí. Entonces yo quisiera saber si el profesor no es como que comparte esa idea o no, porque mi miedo es como que cada vez que hay un cambio de paradigma político, pues hay gente que se mata, ¿sí? O sea, no sé, Lamentablemente. sí. Pero tú Entonces no sabes sé si el que profesor... sí hace falta un cambio de paradigma y sobre todo hay que cambiar o hay que incluir más variables de las que creemos que realmente existe, porque es muy típico hablar entre izquierda y derecha y pensar simplemente sector público, sector privado, si el dinero debe venir del sector público o del sector privado, si el dinero debe ir al sector público o al sector privado. Al final todo es dinero y hacia dónde va, pero la parte de la centralización realmente es una dimensión que por lo general la gente no habla, del monocultivo, de la centralización, de la homogenización, de cuánto se está destruyendo la complejidad, y la variedad y digamos todo ese musgo orgánico social que al final es de donde es lo que realmente es la sociedad, digamos, de manera natural. Y digo esto porque cuando se ven los programas de algunos políticos que, ¿sabes?, fácilmente se identifican con la línea de Venezuela, eh, pues hablan siempre de mucho estatismo y de control del mercado, control del gobierno sobre, y cuando hablamos de ese modelo dentro de una cultura como la de América Latina, y particularmente países como Venezuela o Colombia, donde la corrupción es tan brutal, el daño se puede multiplicar por 1000, que es la parte que, o sea, una cosa es que tú seas corrupto en la ciudad de Barranquilla, otra cosa es que tú seas corrupto con el presupuesto de Colombia entero. ¿Me entiendes? Y más aún si estás eliminando las competencias de los distintos ayuntamientos y estás haciendo que el ministerio ya de por sí que era grande, ahora es el triple de grande, que maneja el triple de presupuesto y pones a, ¿me entiendes? Entonces realmente se amplifica el daño, se amplifica, y por eso uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de elegir qué modelo social es el que queremos para nuestros países, porque el daño es irreversible también, o sea, tú puedes realmente cargarte un país por los próximos 50 años o más para que se pueda volver a recuperar de este tipo de cosas, sobre todo cuando se destruye ese ecosistema que ha demorado tanto tiempo en crecer y es tan frágil, porque depende de la confianza de las personas y una vez que la confianza desaparece, es dificilísimo que vuelva a aparecer, ¿me entiendes? Entonces, realmente aquí la respuesta es mucha precaución y no se dejen llevar por lo que dicen los políticos, porque ellos lo que están buscando es el voto. Ellos no están buscando decir la verdad. Eso es marketing, eso es publicidad engañosa, en tu cara, ¿sabes? Y los propósitos por lo general no los dicen, sino que los demuestran cuando después de que, ¿sabes? Se cargaron todo y quedan en la cara de todo el mundo. Pero bueno, precaución. Eso Nassim Taleb lo llama precaución. Mientras más en la escala que se quiere afectar, más cauto se debe ser, porque tú no sabes realmente qué tipo de interdependencia hay por ahí oculta que vas a afectar y de la cual depende todo el sistema. Entonces, estas ideas de que vamos a reorganizar el país, eso es una idea horrible. Sí, puede que el país necesite ser reestructurada, o sea, que necesita una evolución, una mano. Puede que el Estado, el país sea una porquería, pero es que esa no es la solución y nunca la va a poder ser, y mucho menos en manos de gente
crea que eso es la solución, ¿me entiendes? Y es lo que dicen, el comunismo no funciona sino en el papel, no, es que ni en el papel, para personas que entienden de sistemas y el funcionamiento del sistema, ni en el papel existe bien eso. Y cuando la gente se queja de la otra parte, por lo general se queja de la actuación de los grandes bancos, de las grandes aseguradoras y de unos monstruos en el sector privado que crecen del mismo tamaño y por el mismo mecanismo de mafias y que son rescatados cuando hay crisis y que les sellan las cuestiones para que puedan operar de la manera que operan. O sea, entonces realmente hay que abrir los ojos realmente al nivel de mafia que nos gobierna a nivel mundial de lado y lado. Y por eso estoy diciendo, al final hay que establecer nuevas dimensiones en las cuales tanto Chávez como el que quería hacer el ALCA y el que firmó en la Reserva Federal, lo que sea, de quitar todo tipo de regulación, o sea, todo eso son lo mismo, son centralizadores, gente que gobierna de arriba para abajo y que están estableciendo modelos que sobresimplifican la realidad, cada uno en una realidad, en una dirección distinta, pero que terminan siendo igual de dañinos para la población. En ese sentido, no creo que existan candidatos por los cuales votar, pero, ¿sabe? La solución es más compleja y podemos hablar de eso, pero me da penita aquí con Alejandro y con Hugo que han tenido la mano levantada. Alejandro o Hugo. Ya va. En ese mismo tono, solo una pregunta. ¿Qué, qué tomaría para que un país fuese descentralizado y las decisiones se tomaran con el voto entero de un país a través de algún mecanismo de organización de eso, sin tener una figura de liderazgo o Yo creo que el una modelo que más organización? funciona es el modelo parlamentario, en el cual el poder está muy fragmentado en pequeños partidos que luego se tienen que poner de acuerdo entre ellos Mm, para poder llevar a cabo las distintas leyes. Eso se ve mucho en Europa y mm, es la antítesis al modelo presidencial, que es, digamos, una cuestión medio napoleónica de que, ¿sabes? Y más aún en países como Estados Unidos, donde la complejidad es tan grande. Al final, de nuevo, recuérdate que la centralización y la descentralización tienen mucho que ver con el entorno, la complejidad del entorno y la complejidad de la tarea, porque al final hay que tener un líder, hay que seguir instrucciones. La cuestión está con qué tú estás lidiando, qué está pasando por la boca de ese líder y qué tareas está solucionando, y si la complejidad de esa tarea se adapta a la complejidad que él tiene como individuo y como organización. Y en el momento que la complejidad es mayor, es cuando empieza a ocurrir el fallo. ujú, Me lo pilla. ujú, Entonces, en ese sentido, un sistema político mucho más fragmentado, que no tenga nada más dos partidos, ¿me entiendes? Como es el caso de Estados Unidos, podría dar, ¿sabes?, soluciones más adaptadas a las distintas problemáticas, permitiendo que existan pactos y eso sea como un mosaico que se puede armar y desarmar, en lugar de tener que ir en una dirección o la otra dirección, que es lo que al ujú. final hace tanto daño. Como lo estabas mostrando en la primera clase que mostraste la red social en una escuela y Ajá. la de un país también que se estaba como polarizando, o en una escuela que tenías como 5 o 4 figuras que eran como los líderes o los centralizadores, por decirlo así, Sí. y que tenían la conexión con toda la red de alguna manera. Bueno, y de cierta forma yo creo que esa polarización responde también a la necesidad de simplificar la realidad. O sea, la realidad se está haciendo muy compleja. Si tú nada más piensas en los conflictos que existen actualmente, ¿de qué lado está Rusia con Palestina si tenían a la más en la lista de terroristas? O sea, es como que entre ellos son amigos, enemigos, es un caos. O sea, entonces, frente a ese caos, existe una necesidad de simplificar la realidad porque necesito de alguna manera leerla, necesito de alguna manera tomar la decisión. Y, Mm, y si no existe el mecanismo, como en Estados Unidos no existe el mecanismo para que digamos que hayan distintos puntos de vista y que entre ellos puedan adaptarse y dar respuesta, al final lo que termina o sea, en este país lo que se busca es el mismo sistema genera esa polarización tan mm, extrema. ujú. Alejandro. Ok, gracias. Bueno, lo primero es que el libro que me pidió Mariana, creo, ya lo puse en el WhatsApp, el libro que mencioné. Ahí está, y creo que alguien ya está, lo encontró en Amazon. Para que lo puedan considerar. Está muy bueno el libro. Y
viene concatenado con lo que quiero decir al final, en mi siguiente comentario. Eh, bueno, yo no quiero, pues no se trata de ofender a nadie ni faltar respeto a nadie. O sea, eso no tiene nada que ver con esta discusión. Simplemente me gustaría que vieran el libro porque hay una jerga que yo he visto que pasa mucho, que hablan, utilizan términos como científicos para hablar de términos coloquiales, en este sentido, por ejemplo, la energía y que fluye y que las vibraciones y todo eso. Hay que tener cuidado con esas cosas porque energía, nadie sabe qué es energía, ni los físicos, no sabemos qué es energía, nomás sabemos que se conserva. Es una cosa que se conserva y lo único que podemos medir es cómo cambia. Y lo único que tenemos como explicación es que lo hemos puesto a prueba tantas veces y siempre ha funcionado que podemos decir que sí funciona. O sea, la primera ley de la termodinámica, por ejemplo, la energía se conserva, ¿no? Hablar de vibraciones y todo eso, se puede caer mucho en la ambigüedad. Y parte de la complejidad es ponerle un lenguaje estricto, estructurado como en física, pero a diferencia de la física es simplista, reduccionista. Pero si se fijan en la física, el que sea físico que haya he llevado clases de física, nunca vio ni en el doctorado siquiera, o tal vez en el doctorado, sí vio sistemas que están alejados del equilibrio, pero ese elegimiento del equilibrio está tan pequeño que te permite analizarlo desde el equilibrio. Entonces, estamos tan ignorantes de la realidad, pero tan ignorantes, que nuestra física y todas nuestras leyes son utópicas, o sea, son conservativas, entonces no existe en la realidad eso. Solamente el universo como tal, como es el único sistema que verdaderamente se conserva energía, pero el universo es todo. Nosotros queremos aparecer a veces partes del universo, ahí nunca se va a conservar nada, todo eso. Entonces, todo lo que aprendemos de la física siempre lo aplicamos a sistemas extremadamente simples, sencillos, pero no quiero decir que sea muy fácil hacer, porque pues, todo el que estudia física, química o biología se da cuenta que tampoco es simplista, pero no es quiere decir que sea sencillo y nada. Yo me he topado con gente que quiere mezclar eso, vibraciones, ¿no? Hay que tener bien, sin ambigüedad, lo que estamos diciendo. Eso es lo que yo veo en complejidad. Complejidad agarra el rigor que tiene las matemáticas, la física y todo eso, para hablar de cosas que no podemos hablar con tanto rigor en otras áreas como la psicología. Les voy a dar un ejemplo de un trabajo que hice que a mí me gustó mucho, que estaba a punto que lo voy a publicar pronto. Platicando con una colega psicóloga, me la encontré en el campus y terminamos platicando qué estamos haciendo. Era cuando yo estaba empezando la complejidad. Total, ella hizo una especie de red en un sistema de un hospital aquí en Zacatecas, en México, en donde estaba claro que no estaban funcionando las cosas. El problema era que el director se dio cuenta que estaban peleados entre ellos. El radiólogo estaba peleado con la enfermera, el doctor, estaban todos peleados, muchos. Entonces lo que hicieron es traer a los psicólogos, hacer una intervención psicológica, suavizar las relaciones interpersonales y ya esa red empezó a funcionar mejor. Y la emergencia era el servicio que estaban dando ese hospital. Mejoró. Entonces yo lo vi y le dije, qué bonito. Y le digo, ¿cómo demostraste que la red, todo eso se cumplió cuantitativamente? No, todo descriptivo. ¿Por qué? Porque vean, la red ya desaparecieron relaciones que eran muy conflictivas. Ya no hay. Ya nomás quedaron relaciones que no están tan conflictivas. Eso fue su conclusión. Yo le dije, ¿y no hiciste ninguna medición métrica, nada? Acostumbrado nosotros a la física, ¿verdad? A las cosas. Y dijo, no, pues no, nomás así. Y eso fue una tesina. Esa. Le dije, a ver, no sé yo cómo se hace. Estoy viendo redes complejas. Préstame eso. Te aseguro que lo puedo hacer. Te lo puedo medir. Me dijo, no es cierto. No puedes. Dice, a ver, déjame. Y sí, sí pude. Entonces, agarré esa red y nosotros agarramos todas la maquinaria de las redes complejas y de la teoría de la información, entropías de Shannon, divergencia de Kullberg, distancia de Shannon,
Yo pude medir distancias entre redes antes de la intervención, después de la intervención, y creé artificialmente una red totalmente aleatoria, una red totalmente estructurada, y pude medir distancias y pude medir la eficiencia de la intervención psicológica, así como medimos la eficiencia de un motor en termodinámica, y que el 16% se mejora esa red. Así. Eso es uno que me gusta mucho, lo estoy publicando, estoy a punto de publicarlo, pero en ese sentido yo me refiero que en psicología y todas las ciencias sociales, que no son duras, es muy descriptiva y la complejidad le pone un tanto de rigor, pero la psicología y todas esas viven en la complejidad, pero bestialmente. Son sistemas complejos que si los quiere uno analizar de manera simplista, fallan, van a fallar. Y por Tiene eso, uno que ir a la complejidad, pero sí hay que tener cuidado porque cuando habla uno de eso, acuérdense que nosotros tenemos de medirlo, tenemos de decir qué es vibración, qué es energía, cómo es eso. Lo están haciendo, ¿eh? Yo platiqué con un profesor de Seattle en un meeting que tuvimos y quería tomar el ciclo de Carnot para modelar la economía. Tenía sentido porque el ciclo de Carnot es lo más eficiente que puede uno encontrar en un ciclo, en un motor, lo más. Todos los motores que se inventan tienen que, al menos, al menos tienen que simular ¿cómo se llama? La eficiencia. No pueden superar esa eficiencia. Entonces él decía, es que, por ejemplo, en la economía, que haya ricos acá, significa que por allá, por África, están explotados, están haciendo la pobreza, porque es la entropía que se está generando. Y dije, sí, digo, tienes razón, o sea, sí lo puedes ver así, pero hay que tener cuidado porque el ciclo de Carnot es ideal. Entonces, y este sistema de economías y todo no es un sistema ideal, o sea, en el ciclo de Carnot hacemos los procesos cuasi estáticos, bonitos, bellos. Acá ya no. Entonces, ese mapeo puede ser, yo creo que sí se puede, pero hay que tener un poquito de cuidado con esos mapeos y cosas. No, Ah, sí, primero que nada, amo tu punto de vista, gracias por intervenir y por compartirlo. Porque, claro, como tú dices, mi parte fuerte es el tema de más como las ciencias sociales y físicas, como el comportamiento de una persona y cómo se expresa acorde a, por el término que conozco, la energía que tiene esa persona, ¿no? Pero me interesaría mucho hablar contigo ya como que fuera de la clase porque veo que o sea, eres brillante en la manera de agarrar esta información y poder darle estructura que muchas personas como yo, como que sí vemos el cambio en las personas con las que yo trabajo o las organizaciones o los grupos con los que yo trabajo, pero para mí es como algo intangible, la persona simplemente tiene un impacto en su vida y un cambio en su vida, un cambio en su estructura familiar o de trabajo, que realmente no sé cómo cuantificarlo y me parece que a lo mejor me pudieras apoyar muchísimo con eso. Eh, me no, gusta la manera en la que, sí, en la que tu cerebro funciona, ves las cosas desde una perspectiva muy interesante. Así que gracias por compartir, me parece brillante. ah, bueno, sí, bueno, yo creo que no soy brillante, pero no, sí, podemos discutir. Digo, a mí eso es lo que me apasiona de la complejidad, esa conexión, interacción con otros ramas de las ciencias, que nosotros como físicos, creo que había un físico de México por aquí bien, siempre tendemos a menospreciar porque nuestra área es la mera mera, o sea, es ciencias, la física, aquí está Einstein, aquí está Hawking, sí. aquí estuvieron los grandes científicos, pero para mí, sinceramente, yo soy físico de formación, viste, maestría, doctorado, yo lo que veo, lo verdadero fuerte es las ciencias sociales, ahí está la complejidad, Y ahí está, sí. Para añadir, existe ese problema, digamos, que como todo es un sistema físico, se cree entonces que la física, digamos, es el caso general
y la biología o la sociología son casos particulares de la física. Sin embargo, existen autores como Robert Rosen, que es uno de los primeros pensadores en complejidad, sobre todo en la parte biológica, que él dice que más bien se debería generalizar la física como sistemas sin propósito, siendo el caso más general los sistemas que también pueden llegar a tener propósito, como son los sistemas biológicos, porque digamos que son condiciones como la necesidad de sobrevivir, que de por sí ya te autoorganiza la materia de una forma distinta, así tú no tuvieras, digamos, esa condición preexistente. Entonces, realmente es un discurso muy interesante porque además la complejidad como la entendemos, las teorías de redes y esto es física aplicada en todo sentido, ¿no? Y viene de la física estadística. Sin embargo, la física es muy buena para describir sistemas desorganizados cuando la desorganización es muy alta y se puede entonces utilizar los métodos estadísticos como el promedio para describir el sistema, ¿no? Sin embargo, en los sistemas complejos, los sistemas sociales, los sistemas biológicos, está como en el medio, o sea, hay desorganización, pero también o sea, digamos, desorganización porque hay mucha complejidad, pero al mismo tiempo hay interdependencias y hay estructuras en distintos tipos de escalas y eso te altera la forma en que fluye la información, la forma en que se comporta el sistema, etcétera. Y quería comentar algo sobre lo que decías de la intervención, porque ahí dijiste un punto que es muy importante. Dos cositas. En primer lugar, me parece que con haber quitado las tres relaciones problemáticas más importantes, el resto más o menos se deviene o se soluciona solo, porque muchas veces estas cosas también tienen una estructura y condicional a que existen unas cuestiones que están en la base, son problemáticas, luego se pueden salir muchos problemas, ¿no? Y de nuevo hablamos de complejidad, todo parece distinto, pero en realidad todo sigue de fondo, digamos, una estructura que se puede alterar de una manera muy efectiva, sabiendo exactamente en dónde hay que tocarlo. Y hablamos entonces también de perfil de complejidad, porque cuando llega una persona que es, por ejemplo, un entrenador de este tipo, ella tiene un perfil, o sea, ella tiene un fenómeno con el cual ella está lidiando y sobre el cual ha creado una serie de heurísticas, seguramente, que le permiten identificar de una manera, digamos, con el ojo, la dirección hacia la cual ella está viendo que está fluyendo el sistema completo sin necesidad de a lo físico tener que mapearlo todo, simplemente porque en ambos casos estamos lidiando con, o sea, navegando un territorio del cual no tenemos información completa, ¿no? Tenemos incertidumbre. Sin embargo, como se repite tantas veces, o sea, dentro de ese perfil de complejidad, dentro de esa escala, dentro de esos grupos que lo has estudiado, esa persona lo ha estudiado tantas veces, ha desarrollado heurísticas que le permite ver si la cuestión se ha solucionado o no se ha solucionado, sin necesariamente entender ni tener que entender cómo las relaciones de fondo se han estado recableando simplemente porque maneja con el sistema complejo como si fuese una caja negra en la cual ha acostumbrado a saber más o menos qué es lo que realmente importa. Y vuelvo otra vez a lo a la estructura de las variedades, porque cuando uno escucha problemas sociales, uno escucha un bla, bla, bla de este tamaño, y palabras y problemas y esto pasó y lo que te terminó. De todo eso existen 3 o 4 cosas que se dijeron que realmente son relevantes para la estructura del problema del cual se está hablando. Y la ciencia de la complejidad justamente lo que ayuda a la persona es a tener ese mapa en la cabeza de forma tal de que pueda descartar el ruido de la información y pueda ver la información que está dentro del ruido también, porque no es necesariamente, sabes, la verdad siempre está distribuida y de una manera muy heterogénea entre los distintos argumentos. Y la heurística y la práctica tiene, ¿cómo se llama? Un valor gigantesco y justamente es la combinación entre el pensamiento científico
que se abstrae, que se echa para atrás y ve, digamos, el big picture del sistema y cómo funciona, etcétera, con el que lo está lidiando y el que lo está tratando en el día a día, que es el que está lleno de heurísticas, que no sabe por qué las cosas funcionan, pero saben que por ahí es que funcionan. Y entonces cuando se juntan estas dos, realmente es que se puede dar, digamos, o generar un cuerpo de conocimiento que va más allá del que se puede generar en cualquier universidad. Exactamente, sí. Sí. Bueno, Bueno, pasamos bueno, la palabra a Hugo, que también ha estado con la mano levantada. Hugo. Hola, gracias, buenas tardes. Bueno, empiezo con el comentario anterior de Alejandro. Creo que la física, soy físico teórico, ¿no? Parte de la cuestión es que la física trata con cosas suficientemente sencillas que podemos establecer leyes. Y estamos aprendiendo en el último siglo que hay cosas que no son tan sencillas, ¿no? Por ejemplo, el caso del caos. Si el sistema es ergódico, tenemos un montón de teoremas y hemos avanzado un montón. Pero si el sistema es intermedio, si tiene islas caóticas e islas que no son caóticas y todavía tenemos muchos problemas ahí. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que hay que entender que hay partes de la física que son muy bien establecidas, que sabemos muy bien, pero que corresponden a cosas bastante sencillas y generalmente asociadas a una simetría. Si no hay simetría, es poco lo que podemos estar aprendiendo y entonces lo que hacemos es lo que decía Alejandro, ¿no? Entonces, movemos tantito para ver cómo esta cosa se descuadra y podemos decir cosas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, yo creo que el término de ciencias de la complejidad nace justamente porque la física no es, vamos, o sea, todavía estamos lidiando con sistemas fuera de equilibrio, con cosas no lineales, con casos intermedios. Y bueno, eso, la discusión está larga. El comentario que yo quería hacer antes de esto es que además los físicos lo que nos gusta es abonar con preguntas. Y la pregunta que me surge es justamente, ¿no? Estoy leyendo cosas como esta, que es es un libro sobre votos, drogas y violencia, del caso mexicano, en el cual hay, digamos que, dos conclusiones importantes. La primera es que estos grupos criminales crecen cuando hay un cambio de gobierno. Es decir, el cambio es importante para que ellos crezcan o no. Y el otro aspecto es que son muy locales, ¿no? A ellos les importa tener controlados no las presidenciales, sino al Estado, a los ayuntamientos, ¿no? Porque eso es lo que les interesa. Ellos trabajan ahí. Y resulta que, bueno, sabemos que el crimen organizado mexicano ha sido extraordinariamente exitoso en los últimos 2, 3 décadas, ¿no? Y entonces justamente uno empieza a pensar que además de pensar en estas cosas de si la compañía y que si la confianza y todo eso, pues ahora yo abonaría la otra parte que tiene que ver con el miedo, la coerción, y qué otras clases de elementos han participado en que estos grupos criminales sigan siendo exitosos, ¿no? Y que además son suficientemente exitosos que ante algo que pasma a la sociedad y pasma al gobierno, ¿no? Por ejemplo, el caso del huracán Otis, que devastó Acapulco, quienes se pusieron a trabajar son ellos. Quienes ven el nicho de oportunidad son ellos y empiezan a fructificar. Y entonces, pues, es parte de lo que uno, creo que debemos también pensar, qué está pasando con esas cosas. Cuando uno habla de un sistema saludable, ¿qué es lo que queremos decir? ¿Queremos decir solamente que está bien o que es adaptable a las crisis o que de todas maneras tenemos que lidiar con este pequeño cáncer o lo que sea el crimen organizado para seguir evolucionando? Entonces, esa es, digamos, que mi pregunta, ¿no? Para abonar a la discusión, ¿no? Porque pues, en Latinoamérica sabemos que no solamente es una cuestión de malos gobiernos, ¿no? Sino también existen estas estructuras que han ido permeando y que a nivel local son bastante exitosas. Gracias. Sí, muchas gracias a ti por la intervención. Y tú sabes qué pasa, que el crimen organizado se está jugando tanto la vida, ¿me entiendes? Que se resuelve en la manera cómo hacer para sobrevivir. O sea, es que estás hablando con el instinto de sobrevivencia de una persona. ¿Me entiendes? Es colectivo.
Entonces, ¿sabes? Nada más con esa componente ya hace que la creatividad, digamos, para poder seguir operando, eh, aumente, porque es mucho lo que tienen en juego, ¿no? Eh, empezando por ahí. Y luego realmente la ilegalidad les obliga a descentralizarse. Entonces, ¿me entiendes? La falta del recurso como lo podría tener un ejército, la falta de un comando, ¿me entiendes? Les obliga, o sea, ellos están obligados por el entorno a comportarse de una manera más descentralizada y luego eso les juega a su favor, porque de esa manera pues a pesar de que la institución no es una institución que digamos, tuviera fundada en el año tal, o sea, yo creo que esos muchachos no duran, no llegan a los 25 años antes de que los asesinen, ¿me entiendes? O sea, es un sistema fuera de equilibrio que está rotando las cabezas a una velocidad increíblemente rápida, pero que generan un tejido social, además por el beneficio económico que hay detrás, dentro de un país como en el contexto latinoamericano, donde las opciones realmente también son limitadas, pues se van sumando y se van sumando los factores, ¿no? Para alimentar y mantener este sistema, digamos, vivo, ¿no? Yo creo que el punto más, y siempre lo he pensado, y esto es intuición mía hablando, pero siempre he pensado que el punto importante en la discusión del crimen organizado es el momento en el que el muchacho decide sumarse a una banda, porque ese es el tácata, ese es el momento emergente en el cual él considera eso una opción. ¿Y cuáles son los ingredientes que están llevando a ese momento para, sabes, frenarlo ahí? Y eh, al final la solución pasa por lo que hablamos de interdependencias sociales, o sea, si del otro lado te están pateando, ¿me entiendes? Si del otro lado no tienes oportunidades de crecimiento económico, no tienes oportunidades de dignidad, no tienes una red social, digamos que ofrece este tipo de variedades para las necesidades básicas de un ser humano, pues esto es una opción. Y más una opción con la cantidad de dinero que sacan, ¿no? En el contexto en el que se dan. Yo Sí. quiero rápidamente aportar allí porque creo que queda implícito, tú comentabas el tema de los incentivos, ¿no? Pero lo que dice el señor Hugo, queda claro que las organizaciones criminales si tienen juegan dentro del mercado, o sea, están inmersos en un mercado, ¿no? Es decir, con unos incentivos económicos muy altos. Entonces, lo que hablamos en otras clases, donde las empresas privadas casi que por definición son más eficientes que las instituciones públicas porque están sometidas a las fuerzas del mercado. Lo ves aquí claramente, tú vas a tener una serie de incentivos, información, dinámicas que operan entre los distintos carteles dentro del mercado del narcotráfico que van a hacer que esas organizaciones sean muchísimo más eficientes que cualquier institución pública que lo que sigue es una agenda y está cumpliendo unas ciertas políticas públicas. Habrá corrupción y hay incentivos, pero nunca de la manera tan dinámica y tan eficiente como digamos, el tema comercial que está alrededor del narcotráfico. Pues. La lucha de poder también. Hugo, ¿querías añadir algo? Y me acordaba que cuando estuve leyendo sobre la mafia italiana, digamos que la estructura, había una estructura familiar, ¿no? Que se mantenía y que ayudaba a que esto fuera bastante estable. Y que esa cosa se destruyó justo con la entrada de la mafia al negocio de los narcóticos, porque empezó a tener un montón de dinero y entonces un chico joven, ¿no? 20 años, podía estar manejando millones de dólares y obviamente no tenía las ganas de esperar, ¿no? A tener 40, 50 años para ser parte de los grandes capos, ¿no? Y entonces, pues obviamente esto empezó a descomponer y todas estas grandes guerras, entre las mafias que a veces se ven en las películas, es resultado justamente de eso, ¿no? De que el incentivo de respetar a los mayores y de resguardar la jerarquía
se rompió con la existencia de muchos recursos que tenían rápido. Y la otra cosa que me puse a pensar cuando decías acerca de que el crimen tiene ese incentivo de la pobreza, yo pensaba, y claro, África siempre es un medio un poco extraño y un poco oscuro y no sabemos muchas cosas de allá, pero pensaba, bueno, hasta el siglo XIX, África era claramente un lugar en donde había mucha criminalidad y vamos, tenemos registros de que hay criminalidad. Y cómo ha evolucionado eso con respecto a este tipo de cosas, porque los grandes capos no salen de ahí, salen de acá, no salen de Latinoamérica, ¿no? O sea, después de la caída de la mafia italiana, quienes toman digamos que la batuta son los latinoamericanos, ¿no? Qué Entonces, bueno, orgullo. yo pongo preguntas ahí, ¿no? O sea, no estoy dando respuestas, yo estoy poniendo preguntas. Gracias. Muchas gracias. Luis, me parece que tenías aquí un comentario. Si quieres comentarnos, veo que han estado participando en el chat. No sé si lo quieren traer a la discusión. No, bueno, bueno, primero que nada, saludos a todos. Saludos. La verdad es que es justamente lo que comentaba el otro compañero, lo más interesante de todo esto es poder interactuar e ir intercambiando ideas, ¿no? Hacer esta cuestión de la complejidad en el mismo plano de lo intangible en este caso. Eh, no, simplemente era una cuestión de que me podría parecer, mm, no sé si riesgoso sea la palabra, o no, ni siquiera es eso, pero más bien que justamente la complejidad no abogaría por uno u otro de los idearios políticos que muchas veces se nos venden, que creo que ese tema ya fue superado en la misma plática que se ha tenido anteriormente, en el Mm, sentido de que, bueno, ya se expuso esto de cómo en realidad no hay un candidato, no hay desde la, digamos, clase política que habita en la gran mayoría de los países. Pues bueno, creo que ese punto ya fue abordado y de alguna forma discutido. Em, y bueno, no, simplemente era ese punto que quedó ahí en la conversación con la otra compañera en el chat, pero de ahí en fuera hasta ahora bien. Y ya, digo, simplemente por la introducción, un gusto ver que todos son de diferentes disciplinas. Yo igual estoy acá en México. Yo en particular estudié arquitectura. Mi tesis fue específicamente sobre el espacio público para la sostenibilidad, pero o la idea fue construir un paradigma desde la complejidad. Obviamente utilicé lecturas de Morán, utilicé lecturas de Luhmann. De pronto también me inmiscuí con algunos autores locales como McNabb, etcétera. Pero sí, de alguna forma ahí estuvo muy interesante y pues nada, es simplemente eso. Ya aprovecho a presentar. Gracias, Luis, por presentarte y por tus comentarios. Bueno, voy a responder a tu comentario. Me parece que es importante reiterar sobre ese punto. De igual manera, y con eso nos vamos despidiendo. ¿Sabes qué pasa? Que la complejidad, la complejidad no aboga, digamos, por un sistema o por otro. La complejidad no tiene nada que ver con un sistema o con otro. La complejidad es la realidad del sistema social, su comportamiento natural y cómo se comporta y cómo uno puede interactuar con con ese sistema sin dañarlo. Porque existe un principio que se llama iatrogenia, y es que tú puedes dañar un sistema con la intención de curarlo, porque si tú no sabes realmente cómo funciona aquello con lo que tú estás lidiando, tú puedes estar preñado de buenas intenciones. Eso no significa que, ¿cómo se llama?, afectes algunos de los mecanismos que son esenciales para su funcionamiento. Un ejemplo muy claro es la madre sobreprotectora, que quiere tanto al hijo y lo protege tanto que al final lo termina debilitando porque no le permite al niño pues ganar la entropía del comportamiento necesaria para poder sobrevivir por sí mismo. Entonces, cuando se trata de organización social, fíjate que hablamos de jerarquía versus red, o sea, una cuestión que sea vertical o una cuestión que sea más horizontal. Hablamos de cuáles son los principios, o sea, la más importante es entender el de
variedad requerida, requisite variety. Entender que los fenómenos tienen una complejidad, que los sistemas pueden administrar cierta cantidad de complejidad y que luego, si se deja algo no previsto o todo lo que esté no previsto para que el sistema pueda darle respuesta, pues ¿dónde está la fragilidad? Entonces, cuando uno traslada eso hacia los sistemas económicos actuales, pues te das cuenta que sistemas del tipo más estatista, pues claramente van a tener una capacidad de respuesta inferior a un sistema en el cual, en lugar de tener un ente, que es el ministerio, por más grande que sea, por más dinero que tenga, al final no deja de ser una institución, no deja de ser un grupo de personas que van a hacer lo mejor que pueden. Pueden todos dar su mejor corazón, pero simplemente la tarea que les tienen enfrente es demasiado grande para la capacidad que realmente tienen de respuesta. Es únicamente ancho de banda. Y luego del otro lado tiene sistemas como lo que llaman el capitalismo, en el cual yo prefiero simplemente hablar del libre mercado, en el cual el mercado puede de una manera colectiva, a través de empresas que puedes armar tú, que puedo armar yo, que puede armar cualquier ciudadano, dar respuesta a problemas, digamos, a partir de cada uno enfocarse en distintos sectores y entre todos se genera la solución. Entonces, digamos que de esa manera el sistema se hace mucho más ágil y es el motivo por el cual sistemas como el capitalismo se adaptan y se reinventan y no terminan de colapsar, porque es que no van a colapsar, porque están mucho más, digamos, en sus mecanismos. Está establecida la forma en que se va mutando el sistema, el mercado digamos, de empresas y de soluciones que se dan. Y las empresas que hoy en día son las grandes no eran las que eran hace 20 años, ni van a ser las que serán dentro de 10 años, porque además esto se está acelerando a un ritmo muy rápido, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que cuando se habla de el capitalismo, entonces la gente lo que te incluye ahí es la actuación, entonces no, pero está el banco no sé qué tal, y mira la desgracia que hicieron aquí y cómo destrozaron este ecosistema. Bueno, exactamente, o sea, pero eso, nada de eso es culpa del libre mercado como concepto de que exista libertad de emprendimiento y esto que yo hablo de soluciones colectivas. Eso es el abuso de ciertas empresas que por lo general tienen una relación mafiosa dentro del gobierno con unos lobbies. O sea, eso es parte de la farsa. O sea, yo digo, como se dice que los comunistas no creen en ellos mismos, bueno, los que se llaman capitalistas tampoco, porque todo eso es una cuerda de mafias que existen entre bancos y gobiernos. O sea, el sector de la salud en Estados Unidos es el ejemplo más claro de lo que es una mafia. O sea, eso no es porque es privado, eso es porque tienen unos congresistas que se pagan y se dan el vuelto y se están robando un dineral, ¿me entiendes? O sea, a costa de, exactamente. Y luego, claro, entonces, ¿cuál es la solución? Generar un ministerio de la salud del tamaño de Estados Unidos. ¿Tú sabes lo que es el presupuesto de un sistema de salud de ese tipo? Eso sería, ¿cómo se llama? Una solución que tampoco le daría solución al problema. Lo que pasa es que la gente se maneja entre esos dos extremos sin pensar que se pueden hacer soluciones a nivel de ciudad, a nivel de estado, ¿me entiendes? Híbridas, etcétera. O sea, el abanico es amplio, realmente. Cuando uno empieza realmente es a pensar en términos de tamaño, de escala, de cuánto se está afectando, qué pasa, ¿sabes? Sobre todo en el segundo, en el tercer orden, hacia dónde evoluciona todo aquello. Porque la experiencia de los países que se centralizan mucho es que abren el camino para que luego se monte una persona que es abusiva en el poder, porque ya se estableció la estructura para que adelante usted asuma el puesto. Entonces, el problema de nuevo no es el presidente este o el presidente acá, es entender el sistema en el cual estamos metidos y qué esperar de ese tipo de sistema. A mí me encanta, y con esto termino, el ejemplo de Carcassonne y China. Carcassonne es una ciudad minúscula en Francia, es una fortaleza medieval, hoy en día es una ciudad medieval bellísima que tú puedes entrar y caminar, pero que no era parte de Francia. Históricamente Carcassonne era su propio reino, que era del tamaño, ¿sabes?, de 3 casas, pero era su propio reino y ahí no entraba Dios y no podían sacar al ¿cómo se llama?, al rey de Carcassonne. Y la única manera que Carcassonne cayó fue por la actividad económica
del resto del país y la necesidad de abrir las puertas y establecer las interdependencias. Y en ese sentido, yo creo también que el libre mercado, aunque la gente no lo vea así, porque muchas veces tienen ceguera ideológica, le da la oportunidad a las personas de ganar poder a través de generar soluciones a problemas y que simplemente la solución funcione mejor. Y obviamente estamos hablando de que existan asimetrías económicas, tal, esto y lo otro, pero entendiendo todo aquello, volvemos al punto de que la economía realmente cambia la realidad de un país. Y así China cambió la dinámica geopolítica sin disparar una sola bala, únicamente a través de cambiar las estructuras económicas a nivel mundial, ¿no? Entonces, son cuestiones para reflexionar realmente cuando hablamos de sistemas económicos y sistemas complejos, porque lo que busca sistemas complejos siempre es generar las cuestiones que sean robustas, que florezcan, que crezcan, ¿me entiendes? Y que no estén a la merced de que si el viento cambia para un lado o cambia para otro, entonces se nos cae la casa a todos, ¿me entiendes? Y es parte de la discusión que se quiere traer. Me gustaría agregar una pregunta Sí, adelante. o algo para que participemos los que quieran participar. Pero viendo los patrones emergentes en los diferentes áreas que hemos discutido ya y que cada uno tiene su especialización, quisiera hacer una invitación al grupo, porque me parece que todos tenemos bastante que contribuir. Y es que imaginen esta noche que se ha destruido el sistema que escojan, ya sea el económico, el político, el que sea. Está muerto ese sistema. Y entonces te han llamado te han seleccionado para que participes en un grupo para rediseñar ese sistema. No se trata de resolver el problema, está muerto, colapsó, no existe. Eres parte de ese grupo. Entonces, tomando en cuenta los elementos que son fundamentales de cada sistema, porque como lo ha mencionado Alfredo, simplemente hay pilares que pues tienen que estar ahí. Contesten esta pregunta. ¿Qué se requiere para diseñar este sistema que escojan de forma saludable? ¿Cómo se vería? Y en base a la información que hemos ya recibido y que ya hemos discutido, pues no hay una forma, un diseño bueno o malo, simplemente es una invitación creativa para ver qué se nos ocurre, de qué manera pudiéramos rediseñar algo innovador, algo nuevo. Y tenemos una semana para traerlo y no sé, discutirlo. Buenísimo. Y también lo pasamos al grupo de WhatsApp para seguir discutiendo, porque realmente parte de lo que hablamos la cuestión ayer, y sigo pensándolo todos los días, es que creo que existen muy pocos ejemplos de sociedades realmente funcionales en la historia. Y bueno, pasamos en la discusión al WhatsApp y cerramos hoy. Belén, ¿quieres comentar algo antes de que cerremos? La próxima semana. La próxima semana. Bueno, entonces nos estamos hablando por el grupo de WhatsApp y muchas gracias a todos por conectarse. Bye. Gracias. Hasta luego, saludos a todos.